¿Y si Judas no fue un monstruo, sino un espejo de nosotros mismos? Muchos lo han condenado, lo han maldecido, lo han llamado traidor con el veneno en los labios, pero pocos se han detenido a preguntarse, ¿por qué realmente traicionó a Jesús? ¿Fue por dinero, por desilusión, por oscuridad espiritual, o por algo mucho más profundo y humano? Hoy no solo vamos a mirar la traición más famosa de la historia. Hoy vamos a mirar nuestro propio corazón reflejado en la historia de un hombre que caminó con Jesús y aún así lo entregó. Prepárate para una revelación que puede cambiar tu manera de ver el pecado, el perdón y la misericordia divina. Porque en esta historia, quizás no veas a Judas, quizás veas tu propia lucha con Dios. Este mensaje no es para acusar, es para despertar, no es para señalar, es para llorar con verdad. Y al final, solo habrá una pregunta que arderá en tu alma. También tú puedes traicionar al Maestro sin darte cuenta. Muchos olvidan esto. Judas fue elegido, no apareció por accidente. No se infiltró entre los 12 como un espía del infierno. Fue llamado por Jesús, igual que Pedro, igual que Juan, igual que tú cuando sentiste su voz por primera vez. Y eso lo cambia todo. Porque nadie puede ser traidor si no fue primero un amigo, un cercano, un amado. Jesús no cometía errores. Cuando miró a Judas, vio su potencial, su alma, su capacidad de amar y también su fragilidad. Lo llamó sabiendo todo. Sabiendo que algún día sus pasos lo llevarían a Getsemaní con un beso envenenado en los labios. Pero aún así lo amó. Aún así lo escogió. ¿Te has sentido alguna vez llamado por Dios, pero dentro de ti hay una lucha que nadie ve? Judas caminó con milagros, escuchó palabras de vida, fue testigo de resurrecciones. ¿Cómo alguien así termina vendiendo al Salvador? Es fácil juzgar. Pero cuando escarbamos en la historia, descubrimos que Judas fue como muchos de nosotros, llamado, amado, pero profundamente confundido. Quizás Judas pensó que seguía al Mesías que iba a destruir Roma, que iba a establecer un reino visible. Quizás su corazón gritaba por justicia humana, no por redención eterna. Como muchos hoy, quería un Cristo que resolviera lo exterior, sin tocar lo interior. ¿Y qué pasa cuando Jesús no hace lo que esperábamos? La decepción espiritual puede ser más peligrosa que la tentación carnal. Judas no cayó por lujuria o por codicia solamente. Cayó porque su expectativa no fue cumplida. Y eso es lo más peligroso. Cuando creemos que Dios nos falló, cuando el cielo no actúa como queremos, es ahí donde la traición se cocina lentamente. Pero antes de traicionar con las manos, Judas fue traicionado por sus propios pensamientos. Y esa es la raíz de muchas caídas. No comienzan con acciones, comienzan con ideas no confrontadas, con heridas que nadie ve, con expectativas no sanadas. Judas no fue un monstruo, fue un hombre quebrado por dentro. Jesús lo vio todo desde el principio. No lo evitó, no lo excluyó. Al contrario, lo incluyó en todo. Le confió tareas, lo envió con autoridad, lo trató como hermano. ¿Te imaginas amar así a alguien que sabes que un día te va a entregar? Ese es el amor de Cristo. Un amor que no se protege del dolor, sino que lo abraza por propósito eterno. Y aún así, Judas respondió al llamado. Caminó, sirvió, se mezcló entre los apóstoles. Nadie sospechaba de él. Eso te dice algo. Puedes estar cerca de la presencia y aún así estar lejos del corazón de Dios. La religión no es inmunidad. La cercanía no garantiza fidelidad. Quizás Judas pensaba que tenía el control, que podía presionar a Jesús, forzarlo a manifestar su poder contra Roma. Algunos creen que su traición fue un intento de provocar una reacción divina, pero Dios no actúa bajo manipulación. Su tiempo es perfecto, su voluntad no es negociable.
En el fondo, Judas quería que Dios cumpliera su plan, no que él se rindiera al plan de Dios. Y esa es la lucha de todos los tiempos. ¿Estamos siguiendo a Jesús o estamos usando a Jesús para seguir nuestros propios deseos? Este primer paso, el llamado, nos confronta, porque revela que incluso los que han sido tocados por el Maestro pueden desviarse si no rinden su voluntad. Judas respondió al llamado, pero no se rindió por completo, y eso fue su ruina. Cuando Dios te llama, no lo hace por error, pero tu respuesta determinará el camino. Judas tenía promesa, tenía propósito, pero no se dejó transformar. Y ese es el gran riesgo, oír la voz, caminar con fe, pero nunca permitir que el corazón sea quebrado por la cruz. Jesús nunca trató a Judas como enemigo, lo trató como amigo hasta el final. Le lavó los pies, compartió el pan con él, le habló con ternura, porque en el corazón de Dios incluso los que caen tienen un lugar de redención si tan solo regresan. Pero Judas nunca regresó. Su culpa lo devoró, su dolor lo silenció, y ese será otro tema más adelante. Por ahora, quédate con esto. Haber sido llamado no es suficiente si no hay transformación interna. Dios sigue llamando. ¿Responderás como Pedro o como Judas? Porque a veces la diferencia no está en el llamado, sino en lo que hacemos con el dolor. La historia de Judas no es simplemente una traición externa, es una tragedia interna. Porque el problema no comenzó cuando vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Comenzó mucho antes, en los rincones ocultos de su corazón, que jamás entregó al Maestro. Y es allí, en ese silencio interior, donde muchos pierden la guerra espiritual. Judas escuchó los mismos sermones que los demás, vio los mismos milagros, tocó al mismo Jesús. Entonces, ¿qué falló? Su corazón nunca se quebrantó realmente, nunca se rindió completamente, guardó reservas, mantuvo habitaciones cerradas en su alma donde Dios no podía entrar. Y en esas habitaciones el enemigo susurró su destino. No es el pecado lo que destruye primero, es el orgullo, ese orgullo silencioso que dice, yo sé mejor. Esa altivez disfrazada de lógica que analiza a Jesús en vez de rendirse a él. Judas escuchaba a Jesús, pero no lo entendía. Lo seguía, pero no se entregaba. Estaba cerca, pero vivía lejos. Cuando no rendimos completamente el corazón, creamos ídolos secretos. Para Judas, quizás fue la ambición. Quizás fue el deseo de ver un reino terrenal. Quizás fue la frustración de seguir a un Mesías que hablaba de morir en lugar de reinar. Sea lo que sea, su corazón se convirtió en terreno fértil para la confusión. La Biblia dice que Satanás puso en su corazón la idea de traicionar a Jesús. Pero eso solo fue posible porque Judas ya había abierto una puerta. El enemigo no puede sembrar donde no hay tierra dispuesta. Judas no cayó de un día para otro. Fue un proceso lento, de silencio, de autosuficiencia, de desvío sutil. Y eso es lo más peligroso, creer que estamos bien, cuando en realidad estamos a punto de caer. Judas nunca fue confrontado directamente por los otros discípulos. Nadie sospechaba de él, y eso nos enseña algo aterrador. Puedes esconder tu verdadero estado espiritual incluso de los que caminan contigo. Pero Dios lo sabía, Jesús lo sabía, y aún así no lo expuso, porque el amor de Dios no humilla al que cae, busca restaurarlo. ¿Cuántas veces el Maestro le habló de perdón, de arrepentimiento, de gracia, esperando que Judas despertara, pero él cerró su corazón? Una de las escenas más conmovedoras es cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y Judas, sabiendo que era él, pregunta, ¿acaso seré yo, Maestro? ¿Cómo se puede actuar con tanta frialdad? Porque cuando el corazón se endurece, hasta la verdad más evidente se vuelve confusa. Ese es el peligro de la religiosidad sin rendición. Puedes seguir pareciendo piadoso,
Puedes seguir ocupando un lugar entre los 12, pero por dentro, el corazón puede estar siendo gobernado por la oscuridad. Y lo más triste, puedes no darte cuenta hasta que ya sea demasiado tarde. Jesús no vino solo a perdonar pecados, vino a conquistar corazones, pero Judas nunca le entregó el suyo. Caminó con él, lo escuchó, pero no se dejó quebrantar, y ese es el clamor del cielo hoy. Dame, hijo mío, tu corazón, no solo tu servicio, no solo tu presencia, tu corazón. Un corazón no rendido es como un campo minado. Tarde o temprano explotará. Judas acumuló frustraciones, desilusiones, ideas equivocadas, pero en vez de llevarlas a Jesús, las guardó. Y lo que no se sana, se pudre. Lo que no se entrega, se contamina. ¿Te identificas? Hay partes de tu alma que nunca has dejado que Jesús toque, dolores que escondes, pensamientos que justificas, pecados que maquillas. Entonces cuidado, porque ese terreno puede ser usado por el enemigo para destruirte desde adentro. Pero hay esperanza. Aún hoy puedes rendir ese corazón. Aún puedes abrir esa puerta que Judas mantuvo cerrada. Aún puedes llorar delante del Maestro y decir: no quiero parecerte, quiero pertenecerte. Porque el arrepentimiento verdadero comienza con rendición total. Judas no fue condenado por fallar, fue destruido por no regresar. Jesús estaba dispuesto a restaurarlo, como hizo con Pedro, pero su corazón no lo permitió. ¿Y tú? ¿Dejarás que Dios entre hoy? ¿O seguirás escondiendo tus heridas hasta que sea tarde? Judas no se levantó una mañana con el deseo de traicionar al Hijo de Dios. Eso sería demasiado simple. No, lo que sucedió fue mucho más profundo y peligroso. Una herida sin sanar se convirtió en una brecha por donde entró el enemigo. Y esa herida, aunque escondida, gritaba en su interior. Quizás fue el orgullo de sentirse menos que los otros discípulos. Quizás fue la comparación constante, el peso de no ser tan amado, tan cercano, tan mencionado como Pedro, Juan o Santiago. Porque donde hay comparación, hay inseguridad. Y donde hay inseguridad, el enemigo siembra amargura. O tal vez fue el desengaño. Judas esperaba un Mesías conquistador, no un siervo sufriente. Un rey con espada, no un cordero con lágrimas. Y cuando nuestras expectativas no son satisfechas, nuestro corazón comienza a fracturarse en silencio. Y esas grietas, si no se tratan, se convierten en puertas abiertas al dolor. El problema no era solo lo que Judas veía en Jesús, era lo que no veía en sí mismo. No entendía su valor, su propósito, su identidad como hijo. Quería pertenecer, pero se sentía excluido. Quería poder, pero cargaba frustración. Y todo eso lo convirtió en terreno fértil para la mentira. ¿Has sentido eso? Esa sensación de que Dios no está haciendo lo que esperabas, que te prometió algo, pero parece que se ha olvidado. Que otros avanzan, otros son usados, y tú quedas atrás. Ese dolor, si no lo llevas a la cruz, puede convertirse en veneno. La herida de Judas no era nueva, pero fue ignorada, tapada con religiosidad, con apariencia, con funciones ministeriales. Y lo que no se confronta, se corrompe. El enemigo no necesita destruirte desde afuera si ya logró instalar una semilla podrida dentro de ti. Jesús sabía lo que Judas cargaba. Por eso no solo le enseñaba, lo miraba, lo amaba, le daba oportunidades, pero Judas se encerró en sí mismo. Y cuando dejas de permitir que la luz entre, la oscuridad se acomoda. La herida se convierte en un argumento y luego en una decisión. Fue así que Satanás entró en su corazón, no por imposición, sino por invitación tácita, porque una herida ignorada es una oración sin palabras que dice: entra y destruye. Judas no se poseyó de repente.
Se entregó lentamente. Su corazón ya no le pertenecía a Cristo, le pertenecía a la herida, y esa herida tenía nombre: frustración, orgullo, expectativas rotas, dolor acumulado. ¿Te suena familiar? Porque muchos que hoy sirven, cantan, predican, lo hacen con una herida sangrante. Y tarde o temprano, esa herida los hará tomar decisiones que jamás pensaron tomar. No basta con estar en la iglesia, no basta con saber versículos. Si no permites que Jesús toque tu herida, tarde o temprano, esa herida te llevará lejos de Él. Judas no necesitaba más enseñanzas, necesitaba rendirse, llorar, confesar, ser sanado, pero eligió callar. Y ese silencio fue su sentencia, porque la herida que no se expresa se pudre, el alma que no se quebranta se endurece. Y un corazón endurecido no distingue entre el bien y el mal, entre un beso de amor y un beso de traición. Jesús nunca lo rechazó. Pero Judas creyó que su herida lo definía, que ya no había vuelta atrás, que su error era más grande que la gracia, y ese fue el engaño final. Porque cuando una herida no se sana, se convierte en voz, y esa voz empieza a reemplazar la voz de Dios. Aún hoy, el Espíritu Santo clama por sanarte, no para condenarte, sino para evitar que repitas la historia de Judas. ¿Tienes una herida escondida? ¿Una frustración enterrada? ¿Una decepción que callas incluso ante Dios? Hoy es el día de abrir esa puerta antes de que esa herida se convierta en tu ruina, porque lo que Judas no entendió es que la herida no tenía que definir su destino. Pero como no la entregó, ella lo condujo al abismo. Pocas frases en la Biblia son tan oscuras y estremecedoras como esta. Y después del bocado, Satanás entró en él. Juan 13:27. Ese fue el momento, el punto de no retorno, el instante en que la lucha interna de Judas dio paso a la invasión infernal. Pero eso no ocurrió por sorpresa. Fue la culminación de un proceso silencioso de abandono interior. Hasta ese punto, Judas aún podía retroceder, aún había gracia disponible, aún Jesús le hablaba, le lavaba los pies, compartía con él la cena, pero cuando tomó el pan, y no el arrepentimiento, cuando recibió la comida, pero no la corrección, selló su destino. ¿Sabías que Jesús le ofreció el pan a Judas como un acto de honra? En la cultura hebrea, dar el pan directamente a alguien durante la cena era un símbolo de amistad profunda. Jesús no estaba entregando una señal de condena, estaba extendiendo un último acto de amor. Y Judas lo rechazó con los ojos abiertos. Eso nos enseña algo doloroso pero real. El amor de Dios puede ser ofrecido y aún así rechazado. Judas eligió el pan, pero no eligió al pan de vida. Recibió el símbolo, pero despreció la esencia. Y así el enemigo encontró una puerta abierta que ya nadie cerraría. Cuando Satanás entró, no lo hizo con gritos o temblores. No hubo posesión escandalosa, solo una decisión fría, calculada, espiritual. Judas se levantó de la mesa y salió al encuentro de los sacerdotes. El texto dice, y era de noche. No solo afuera, era de noche en su alma, una oscuridad que ahora lo envolvía por completo. Hasta ese momento, Judas era influenciado, pero después del bocado, fue dirigido. Ya no pensaba por sí mismo, ya no decidía desde el alma. Su corazón fue invadido, sus pensamientos tomados, su voluntad entregada. Eso es lo que sucede cuando no peleamos la batalla del alma. Alguien más toma el control. Jesús no lo detuvo, no lo ató, no lo expulsó de la mesa, le permitió ir, porque el amor verdadero no manipula. Dios te da la libertad incluso para traicionarlo, porque si el amor no es libre, no es amor. Y Judas usó su libertad para sellar su esclavitud eterna. Muchos no entienden que la guerra espiritual no siempre se gana con gritos, sino con decisiones. Judas no necesitó un demonio visible,
Solo necesitó decir sí internamente a una idea contraria a Dios, y esa rendición sutil fue suficiente para que el infierno lo poseyera. ¿Te das cuenta del peligro de no cuidar el alma? Puedes caminar con Jesús y aún así abrirle la puerta al diablo. Puedes estar en comunión, pero sin transformación. Puedes recibir el pan, pero no recibir al Salvador. Esa noche Judas salió con un plan, con una bolsa de monedas y con el alma poseída. Pero lo más triste no fue que el diablo entró, fue que Jesús lo dejó entrar, porque sabía que Judas ya no volvería. Lo intentó todo. Le habló, le lavó los pies, le dio el pan. Pero el corazón de Judas ya no escuchaba. ¿Y tú? ¿Estás escuchando todavía? ¿O hay una parte de ti que ya no responde al Espíritu? Este es el tiempo de reaccionar, de volver, de clamar antes de que el enemigo tome control. Porque si Satanás entra, ya no habrá lucha, solo ejecución de sentencia. Judas no fue poseído porque pecó, fue poseído porque persistió en el pecado sin arrepentirse, y eso debe estremecernos, porque no se trata solo de fallar, se trata de negarse a regresar. Después de ese momento, Judas ya no era Judas. Era una herramienta del infierno, cumpliendo un plan que él jamás imaginó que lo llevaría tan lejos. Nada en esta historia es más simbólico, más trágico, más desconcertante que ese beso. No fue un golpe, no fue un grito, no fue un arma, fue un beso, el acto más tierno del amor humano, usado como la señal más vil de traición espiritual. Y Jesús, sabiendo todo, lo recibió sin retroceder. Judas se acercó con rostro de discípulo, con apariencia de amigo, con tono de lealtad. Pero su alma ya estaba decidida. Su corazón era una tierra conquistada, y aún así, en el huerto, cuando lo miró a los ojos, Jesús le preguntó con una dulzura dolorosa, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? No fue una pregunta irónica. Fue un lamento, un susurro de amor herido. Jesús no estaba confundido, estaba con el corazón roto, porque no todos los que besan aman, no todos los que se acercan tienen intención pura, y a veces el mayor dolor no viene del enemigo, viene del amigo. Ese beso resume todo lo que Judas se convirtió. Alguien que usó la intimidad para entregar, alguien que usó el lenguaje del amor para ejecutar el plan del odio. Y eso es más común de lo que pensamos, porque muchos hoy usan palabras de fe, para manipular, para esconder, para controlar. El beso de Judas no fue simplemente un acto físico, fue una declaración espiritual. Le estaba diciendo al infierno, aquí está, este es el hombre, tómalo. Pero también le estaba diciendo a Dios, aunque sin palabras, no confío más en tu plan, prefiero el mío. Y Jesús no se defendió, no lo empujó, no lo reprendió públicamente, lo dejó hacerlo, porque a veces el mayor juicio de Dios es dejar que hagas lo que deseas, aunque eso te destruya. Jesús amó tanto a Judas que no lo obligó a quedarse. ¿Y tú? ¿Cómo te acercas a Jesús? ¿Con un beso real o con uno de traición disfrazada? ¿Lo buscas por amor o por conveniencia? ¿Tu adoración es sincera o es una estrategia para que Dios haga lo que tú quieres? Cuidado, porque no todos los besos vienen del corazón. El beso de Judas fue frío, calculado, técnico. No tenía emoción, solo intención, y Jesús lo sintió. Porque el Hijo de Dios no es indiferente al engaño. Él percibe cada falsa palabra, cada acercamiento contaminado, cada adoración sin alma, y aún así responde con amor. Ese momento en Getsemaní fue el punto culminante del plan del infierno, pero también fue la demostración más sublime del amor de Dios. Porque en medio de la traición, Jesús no perdió la ternura. En medio del dolor, no dejó de amar. El beso de Judas fue el último acto antes de la cruz. No porque él lo supiera, sino porque el cielo lo permitió. Y eso nos habla de algo profundo.
Incluso lo que el enemigo hace con maldad, Dios lo usa con propósito eterno. Jesús no fue víctima, fue cordero. Se dejó entregar, se dejó besar, porque sabía que sólo así el plan de redención sería cumplido. Pero eso no exime a Judas de su responsabilidad, porque él eligió ese camino y nunca regresó. Ese beso fue la firma final de su alma vendida, pero también fue la última oportunidad para detenerse, porque hasta el último momento Jesús le dio la oportunidad de arrepentirse, pero Judas prefirió actuar antes que rendirse. ¿Y tú has besado a Jesús últimamente? ¿Cómo fue ese beso? ¿Con sinceridad o con intenciones mezcladas? Porque el cielo aún distingue entre el beso de amor y el beso de traición. Después del beso, después de la entrega, después del juicio, no vino la paz que Judas quizás imaginaba. No hubo recompensa emocional. No hubo victoria política. Solo hubo un abismo de culpa que lo devoró por dentro, porque cuando el pecado se consuma, el alma no encuentra descanso, solo tormento. La Biblia dice que Judas, al ver que Jesús fue condenado, se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento bíblico. Fue una culpa destructiva, fue una tristeza sin redención, porque no es lo mismo sentir remordimiento que correr hacia el perdón. Judas devolvió las monedas, arrojó el pago de su traición en el templo, pero no fue al lugar correcto. Fue a los sacerdotes, no al Salvador. Lloró, pero no adoró. Gritó por dentro, pero no clamó a Jesús. Y eso fue su ruina, porque la culpa, sin cruz, es cadena. Muchos hoy viven como Judas, sintiendo horror por lo que han hecho, pero sin fe para regresar. Llenos de lágrimas, pero vacíos de esperanza. Dolidos, pero no restaurados, porque la culpa es una prisión que solo se rompe con la gracia. ¿Sabías que Pedro también falló? Lo negó 3 veces, juró no conocerlo, lo abandonó, pero Pedro lloró y volvió. Se dejó encontrar por el resucitado, se dejó sanar por su mirada y por eso fue restaurado. Judas, en cambio, eligió el silencio mortal. Judas no entendió que Jesús no había venido solo a buscar justos. Había venido a buscar a traidores arrepentidos, a cobardes que vuelven, a pecadores que gritan, «Ten misericordia de mí». Pero Judas no gritó, solo se ahogó en su dolor, y el enemigo lo llevó hasta el límite, porque así trabaja el infierno. Primero te seduce a pecar, y luego te acusa hasta destruirte. Satanás no fue solo el tentador de Judas, fue su verdugo interno, lo empujó al pecado y luego a la desesperación. Judas no soportó su propia conciencia. La carga fue tan intensa que buscó una salida humana, una soga, un árbol, una sombra de silencio eterno. Pero el cielo lloró por ese final, porque no tenía que ser así. Había una cruz, que podía haber sido su refugio, no su acusación. El problema no fue solo su traición, fue su incapacidad de creer que había perdón para él. Y eso es lo que muchas almas hoy no entienden. El pecado no es más fuerte que la sangre del Cordero. Solo necesitas regresar, solo necesitas levantar los ojos. Jesús hubiera perdonado a Judas, lo hubiera restaurado, lo hubiera llamado amigo una vez más. Pero Judas no esperó. Se condenó antes de escuchar la voz del Maestro resucitado, y eso fue su tragedia final. ¿Tú qué haces con tu culpa? ¿La escondes? ¿La justificas? ¿La transformas en cadenas? ¿O la llevas a los pies de aquel que ya murió por ti? Porque la culpa sin redención es una tumba, pero la culpa entregada a Cristo se transforma en testimonio. No dejes que el enemigo use tu pasado para matarte. No dejes que la vergüenza robe tu propósito. Aún hay cruz, aún hay sangre, aún hay oportunidad. Pero debes correr a Él. No al templo, no a la religión, no al castigo, a Jesús. Porque el mayor error de Judas no fue vender al Maestro. Fue no volver corriendo a sus brazos cuando aún podía.
Algo estremecedor en la historia de Judas es lo que no se dice. No hay registro de Jesús llamándolo después del beso. No hay palabra celestial gritándole, ¡vuelve! No hay voz del cielo deteniendo su camino hacia la soga. Solo hay silencio. Y ese silencio también habla. Porque Dios no siempre interrumpe las decisiones humanas. Él advierte, confronta, ama, extiende la mano, pero no fuerza. Y con Judas, Jesús había hecho todo. Le había hablado, corregido, mostrado amor, ofrecido redención. Pero Judas eligió no creer. Y a veces, el silencio de Dios no es abandono. Es el eco de nuestras propias decisiones. Es el reflejo de una puerta que nosotros mismos cerramos. No porque Dios se haya rendido, sino porque nosotros ya no queremos escuchar. Judas estaba tan sumergido en su remordimiento que ya no podía oír ni ver. Su alma estaba atrapada en una tormenta de culpa, orgullo, desesperación. Y cuando el alma se cierra así, incluso la voz más dulce del cielo puede parecer lejana. ¿Te has sentido así? ¿Has llegado a pensar que Dios ya no te habla, que ya no está contigo, que tu pecado fue demasiado? Entonces, escucha esto. El silencio de Dios no es su juicio final. Muchas veces es su manera de permitir que tú mismo elijas regresar. Jesús no gritó cuando Judas lo besó. No le lanzó maldiciones. No profetizó su ruina. Solo le llamó amigo, porque en el corazón de Cristo aún había lugar para él. Pero Judas no pudo soportar el silencio. Lo interpretó como condena, cuando quizás era una invitación al quebranto. A veces queremos que Dios nos detenga con milagros, que nos grite desde el cielo, pero Dios no siempre interfiere con fuerza. Él llama suavemente. Él espera con paciencia. Él habla al alma, no al espectáculo. Y si tu alma está tan herida como la de Judas, quizás no estás escuchando. Pero eso no significa que Él se haya ido. Significa que te está dando la oportunidad de reconocer tu necesidad, de buscarlo, de correr hacia Él como el hijo pródigo, aún lleno de lodo pero deseoso de volver. El silencio de Dios ante Judas no fue crueldad, fue respeto por su libre albedrío, porque el amor verdadero no se impone, y Jesús siempre amó con libertad. Siempre dejó la puerta abierta, siempre esperó, incluso cuando sabía que Judas no volvería. Y eso es lo que más duele, saber que había una mesa lista, una cruz dispuesta, una resurrección en camino. Y Judas eligió no esperar, no creer, no regresar. Dios guarda silencio a veces, para que tu clamor rompa esa barrera, para que tus lágrimas sean las que activen su respuesta, para que seas tú quien dé el primer paso hacia el regreso. Y eso, Judas no pudo hacerlo. ¿Y tú? ¿Qué harás en el silencio? ¿Te rendirás o clamarás? ¿Te alejarás o correrás a su presencia? Porque aunque no lo sientas, Él está. Aunque no lo oigas, Él escucha. Aunque parezca callado, sigue amándote. No interpretes el silencio como rechazo. Interprétalo como una pausa de gracia, esperando que despiertes. Cuando Judas colgó su cuerpo del árbol, pensó que todo había terminado, que su historia se resumiría en traición y vergüenza, que no había más redención, más oportunidad, más mirada de amor. Pero lo que él no sabía es que 3 días después la tumba estaría vacía. Judas murió antes de ver la cruz. Antes de ver la sangre que hubiera podido limpiarlo, antes de ver los clavos que hubieran pagado su deuda, antes de ver el rostro del Maestro resucitado que quizás lo hubiera abrazado como abrazó a Pedro. Murió demasiado pronto, se rindió demasiado rápido. Ese es el error de muchos. Creen que su pecado es el final, que su caída es definitiva, que su historia se manchó para siempre, pero no ven lo que Judas nunca vio, que el amor de Dios es más profundo que la culpa, más alto que la traición, más fuerte que la muerte.
Judas no estuvo allí cuando Jesús clamó, «Padre, perdónalos». No escuchó ese grito de gracia que rompió el cielo. No vio la sangre corriendo por el madero, sangre suficiente incluso para él. No presenció el velo rasgándose, el cielo abriéndose, la misericordia derramándose. No lo vio, porque se fue antes, y esa es la advertencia que arde en este mensaje. No te vayas antes de ver lo que Dios quiere hacer contigo. No tomes decisiones eternas basadas en emociones temporales. No dejes que la desesperación te robe la oportunidad de la redención. Judas no vio a Jesús resucitado caminando con los de Emaús. No escuchó su voz diciendo, «Paz a vosotros». No fue testigo de la restauración de Pedro. No vio el Pentecostés, el fuego, la gloria, la expansión del reino. No lo vio, porque eligió el silencio de la soga en vez de esperar el grito de la vida. ¿Y tú? ¿Estás por rendirte? ¿Crees que ya no hay vuelta atrás? Entonces, escucha esto. Lo que estás sintiendo no es el final, es el umbral de tu restauración. No corras como Judas, quédate como Pedro, llora pero espera, cae pero clama, rompe pero regresa, porque hay un Dios que aún resucita historias, que aún llama a traidores para hacerlos testigos, que aún transforma culpa en propósito. Judas no lo vio, pero tú sí puedes verlo. No permitas que el enemigo escriba tu punto final. No aceptes la narrativa de que ya es tarde, porque si hoy estás vivo, respirando, llorando, es porque aún hay esperanza para ti. Judas representa a los que creen que el pecado es más fuerte que el perdón, pero Cristo vino a demostrar que el perdón es más poderoso que cualquier caída. No vivas como Judas, cuando puedes ser restaurado como Pedro. Hoy, el cielo te está llamando. No para acusarte, sino para abrazarte. No para recordarte tu error, sino para mostrarte lo que viene después. Resurrección, restauración y propósito eterno. Lo que Judas nunca vio es lo que Dios quiere que tú veas hoy. Dios no actuó con furia, actuó con propósito eterno. El amor verdadero espera, incluso cuando duele. Jesús extendió su mano a Judas, pero Judas no la tomó. ¿Y tú, qué vas a hacer ahora con esta verdad? ¿Vas a dejar que el remordimiento te destruya? ¿O vas a correr a los pies del Maestro, aunque tus manos estén sucias? Porque aún hay cruz, aún hay redención, aún hay tiempo. Si este mensaje habló a tu alma, haz esto. Deja tu comentario. ¿Qué parte tocó tu corazón? Suscríbete y activa la campanita para más mensajes así. Comparte este video con alguien que necesita volver a Jesús. Dios sigue buscando corazones, no perfectos, sino rendidos.